Sí, a nombre de la bancada AICO, Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, permítame en primer lugar llamar un poco a la cordura. Yo creo que se impone la serenidad y la cordura. Me parece que es lo más importante en este debate. La semana del señor presidente que hemos recibido de los economistas y de los empresarios en los últimos días dan señales de que hay dificultades en la economía colombiana. No hay muchas razones de optimismo en el país y los economistas sobre lo que tiene que ver con el desempeño económico de Colombia en los tiempos venideros. Colombia, que hace avanzadas en América Latina, porque el Producto Interno Bruto ha crecido al promedio del 4% en los últimos años. Tenemos que decirlo, con el desplome del crudo, especialmente por la oferta excesiva que existe del petróleo, ha creado indudablemente una coyuntura difícil al país. Pero vale la pena aquí recordar lo que dijeron en su época, la época de crisis en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, cuando dijo que estos tiempos difíciles son nuestros tiempos. Efectivamente, los tiempos que vivimos en Colombia son tiempos de nosotros los colombianos. Por eso tenemos que enfrentarnos con valor y con inteligencia. Y aquí tenemos que destacar la capacidad de inteligencia del ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, pero también la capacidad de inteligencia del presidente Juan Manuel Santos, porque no podemos olvidar que el presidente Santos fue también ministro de Hacienda con un gran desempeño que el país recuerda. Ante esta crisis, indudablemente, señor presidente, enfrentamos entonces este análisis de la reforma tributaria. La reforma busca asegurar 12.5 billones faltantes del presupuesto general de la Nación para el 2015. Es importante decirlo. Lo aprobado hasta ahora en el Senado de la República ha tenido discusiones y ha evolucionado favorablemente para los intereses de la mayoría de los colombianos. Tenemos que decirlo, por ejemplo, que el impuesto al patrimonio o a la riqueza está evolucionando de tal manera que ya hoy se está hablando también del impuesto a la equidad, la famosa CREP, ese impuesto a la utilidad de las empresas. Es un avance en la discusión, la concertación con los empresarios del país, la concertación que se hizo con la industria, con muchos empresarios, ha permitido también ver la visión dialogante de este gobierno para resolver los problemas del país. A mí me llama la atención, señor presidente, que ese impuesto de la equidad que se eleva del 4 al 5% para el próximo año, entre el 2016 y el 2018, se eleva un punto porcentual cada año hasta llegar al 9%. Qué bueno que quienes más tienen contribuyan más con los impuestos del país. Y a mí me llama la atención de manera significativa que se mantenga el 4 por mil para el sector agropecuario. El presupuesto del sector agropecuario del Ministerio de Agricultura, yo he estado en el Congreso en otras oportunidades, fui miembro de la Comisión Quinta de la Cámara, nunca había excedido, había llegado a 1 billón de pesos. Hoy tenemos un presupuesto para el sector agropecuario de casi 4 veces a lo que venía siendo anteriormente. Me parece importante ese recaudo del 4 por mil para el sector agropecuario. Y probablemente que hay aspectos que yo resalto y valoro, y ahí apoyamos muchísimo el tema del subsidio para los servicios de gas y energía, para los estratos 1 y 2. Me parece
representante, le agradezco que son 10 minutos y ya van 5. Para terminar, o si usted toma los 10 minutos. Sonido en la curul del doctor Antenor Durán. Bueno, 2 minutos, señor presidente, y terminamos. Me parece importante, presidente, comentarle al Congreso y al país que hay un tema interesante que hablé con el ministro, el doctor Mauricio Cárdenas, que tiene que ver con las fronteras. Quedamos que el próximo año tenemos que seguirlo discutiendo. No es justo lo que está sucediendo en la frontera, especialmente en la frontera colombo-venezolana, en mi departamento, La Guajira, que hay un desabastecimiento permanente de combustible con las dificultades que tiene Venezuela. Le estamos pidiendo al ministro de Hacienda, por favor, que haya equidad, que se establezca un subsidio para la frontera nuestra también, igual como existe para Cúcuta. Nos parece que debe haber igualdad de condiciones para la frontera. Es decir, necesitamos una tarifa diferencial para que el combustible colombiano se pueda vender allá también a un precio más bajo. Pero por último, a mí me parece importante decirle hoy al país que la bancada pide esta reforma tributaria por 2 razones fundamentales. La primera, reconoce que quienes más tienen deben tributar más. Y en segundo lugar, hay programas importantísimos de orden social, aspectos de la que pueden ser protesta de campaña, pero compromiso de un gobierno como el gobierno del presidente Santos, que tiene que enfrentar con esta reforma. De no hacerlo sería una irresponsabilidad. El Congreso de la República tiene que dar muestra de serenidad, de grandeza ante las dificultades que tenemos. Y volvemos a la frase de Franklin Delano Roosevelt cuando dijo: son difíciles los momentos que vivimos, pero son nuestros tiempos. Tenemos que enfrentarlos con valor, con capacidad y con decisión. Por eso apoyamos, señor presidente, esta reforma tributaria. Muchas gracias.